Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendiciones para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un estudio más del libro de los Hechos. Ya llegando al
cercano, acercándonos más bien al cierre del libro, capítulo 25-26 estudiaremos hoy si nos da bien el tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos, que el Señor los bendiga. No olviden suscribirse, compartir estos videos, darle un like, son siempre bienvenidos. Vamos a orar. Padre bueno, te agradezco, Señor, por permitirnos buscarte todos los días. Nos presentamos delante de ti, Señor, buscando tu amor y misericordia. Agradeciéndote que nos hables hoy, Señor, y que nos des la fortaleza para obedecer a tu palabra. En el nombre de Yeshua te adoramos. Amén. Bueno, la historia que llevamos tiene que ver con Pablo cuando fue entregado por los judíos, cuando él va hasta Jerusalén después de varias de sus misiones al extranjero entre los gentiles. Pues cuando él llega, los judíos querían atraparlo. Y él, cuando llega al templo, allí se arma todo un problema y terminan entregándolo a los romanos y empieza Pablo a pasar de mano en mano de personajes cada vez más poderosos. Primero, entonces, por los judíos, luego al tribuno, luego ante Félix. Y este Félix ya lo retiene por un tiempo largo. Él pasa al Sanedrín y luego a donde Félix. Pero este Félix no lo liberta, sin embargo le concede que en su prisión pues no esté tan, digamos que su condición no fuese la de los presos comúnmente, tenía algunas libertades. El caso es que en el cierre del capítulo 24, dice que lo dejó allí 2 años, ¿cierto? Y que terminó dejándolo allí sin encontrar pruebas contra él ni nada, pero pues simplemente por congraciarse con los judíos y terminar su reino como siempre decíamos, como un líder que pues busca congraciarse con el pueblo, independientemente si eso sea justo o no. Así que capítulo 25, título ahí: Pablo apela al César. Llegado pues Festo es el sucesor de Félix. Félix, cuando deja a Pablo en la cárcel, él termina también su mandato. Así que llega un tipo llamado Festo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Entonces, bueno, nuevo gobernador, nuevo round, ¿no? Ya vienen estos líderes y dicen, bueno, vamos otra vez contra Pablo. Es increíble que después de 2 años siga esta motivación como tan vigente, ¿no? Pues debería uno bastarle, digamos, cuando debiera, de hecho, haberles bastado verlo en una prisión. De repente su miedo estuviese en que lo dejaran libre en algún momento, así que era la oportunidad de un nuevo juicio. Entonces dice que una vez llega Festo, personas influyentes se presentaron contra Pablo de una vez y le ruegan 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Pasa lo mismo que es la misma intención de antes, ¿no? Cuando Pablo va para donde Félix, querían el mismo cuento, ¿no? Que lo trajeran a Jerusalén para que mientras lo estaban llevando del tribuno a Jerusalén, pudieran hacer una emboscada y matarlo. Pues aquí esperan lo mismo. Pues este Festo no estaría tan enterado del asunto, de más que tampoco le importaría. Así que dice, pues, concédenos mandar a este preso tuyo, ¿no? ¿Qué es un preso más, un preso menos en tus celdas? Mándalo a Jerusalén. Necesitamos resolver un juicio con él. Y la idea era, pues, eso. ¿Cómo se llama esto? Aprovechar esa situación para que mandara a Pablo y matarlo en el camino. Recordemos que en ese primer evento ¿quiénes hicieron esto? ¿Se acuerdan? 40 hombres que hicieron un juramento de matar a Pablo bajo anatema. Dijeron, nosotros no vamos a comer hasta que muera Pablo, y pues seguramente murieron todos. A lo más seguro que esperaron cierto tiempo y bajo alguna tradición validaron sus votos. ¿Quién sabe? Versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle.
Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Este llegó a trabajar de una vez, ¿no? Y dijo, pues, acompáñenme, vamos a Cesarea, yo voy a estar allá. Vamos, y si tiene algo de que acusarlo, pues acúsenlo allá, yo voy a escuchar. Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Entonces, bueno, tanto tiempo y no lograron, eh, pues no habían pruebas, pero tampoco al parecer lograron fabricarlas, ¿no? Que eso también es muy común. Pues es difícil fabricar una prueba contra alguien que está hablando, ¿no? Ahí que sería gente atestiguando diciendo que él dijo o no dijo. Pero ¿qué más se podría probar? No había, es que no había pasado nada. Que de hecho eso fue lo que dijo Félix, pues no entiendo qué es el problema. Problemas de ustedes y sus leyes, es lo que decía. Pero ¿por qué no? Él no ha hecho no ha cometido ningún crimen, no ha lastimado a nadie, no ha hecho nada contra Roma, a nadie ha fastidiado. Son meros asuntos de ustedes. Así que pues es como cuando hay... Esto debe ser parecido como cuando hay dos personas que se ponen a alegarse cosas bobas. Pero hay veces que se pueden poner en una enemistad grande y que no llega a un consenso en quién dijo qué y quién no dijo lo otro. Y generalmente esas conversaciones son muy así, superficiales, vanas, tontas. Pero parecen pajaritos, ¿no? Cacatúas ahí gritándose y uno dice, pero ¿qué pasó? No, que usted me dijo que yo le dije que me dijo que no. Parecen al chavo cuando va y le dice al otro, no, que la mamá de Kiko me dijo que yo le dijera que usted le dijo que le dijera que la mamá de Kiko me dijo que... Y se queda ahí como en un loop. Bueno, el caso es que aquí, así estaban estos judíos. Y den lora con un cuento de no acabar. Alegando Pablo en su defensa ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. O sea, pues, llevo aquí 2 años, em, no entiendo de qué se me acusa. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy. Estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa, alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de estas cosas de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces al pelo, porque aprovechó y dice, pues yo soy romano, que la ley romana me juzgue. Si ellos tienen algo realmente probatorio con que acusarme, pues yo estoy dispuesto a poner mi vida, a entregarla, como debe ser. Pero si no, pues yo aprovecho mis derechos romanos y apelo al César. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces lo que dice Pablo es, yo ya vi que este es otro falso. Y buscas simplemente quedar bien, pues obviamente es un nuevo líder, un nuevo gobernador. ¿Cómo necesitas, qué necesita un gobernador cuando empieza su mandato, su gobierno? Estar bien con el pueblo. La mayoría de apoyo posible, ¿no? Y si de entrada ya está en contra de lo que buscan pues la masa, o más allá de la masa, de grupos importantes, pues es ir contracorriente y es tener entonces un grupo que va... estos grupos del que me refiero aquí, este grupo de judíos, no eran nada más ni menos que el Sanedrín, que los sacerdotes, y somos sacerdotes, que fariseos, o sea, toda la alta gama, ¿no? ¿Y qué pasaba si no se ganaban el favor del gobernador? Pues que ellos tenían un poder importantísimo de influencia sobre el pueblo. Y ellos, pues, podrían indisponer al pueblo en contra del gobernador. Entonces, tener a los líderes a su favor es tener al pueblo a su favor, en cierta manera, es tener al pueblo quieto, tranquilo. Y un gobernador extranjero, pues, necesitaba eso. Entonces, estrategia como siempre, aunque esto fuera contra justicia. Así que, pero Pablo no era tonto. Él dice, pues, ok, por mi derecho apelo al César.
Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Estos son nietos del César, ¿no? Perdón, del César, no, de Herodes. Estos, em, estos que se menciona aquí son personas importantes, ¿no? Estos eran, a ver, eh, fueron de esa línea, digamos, de la realeza de Roma, ¿sí? De lo que fue Herodes. Entonces, eran dos personas importantes, Agripa y Berenice, su hermana. Vinieron a Cesarea para saludar a Festo y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo. Entonces, el César se llamaba Agripa. Em, y dice aquí, em, me perdí. 14. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús, cierto Yeshua ya muerto, el que Pablo afirmaba que estaba vivo. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Pero como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, y él dijo, mañana le oirás. Augusto es el César, ¿no? Augusto César. Entonces, esto es cada vez pasando de nivel a más nivel, ¿no? Aquí ya viene, como les digo, estos son descendientes de Herodes, que sería el rey de Judea. Entonces ya es el que ya tomaría la decisión de mandar a Pablo hasta el César o no. El César sí ya sería en Roma, ¿sí? El César no está ahí. Entonces que se menciona acá, este em, Agripa, eh, es un tipo muy importante, como les digo. Viene de la genealogía, o genealógicamente sería nieto de Herodes el Grande. El gran Herodes, el que estuvo durante, pues cuando Yeshua nació, él es el que gobernaba. Continuemos. Aquí hay un pequeño comentario sobre esto. Dice, mientras Pablo esperaba para comenzar el viaje a Roma, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea para conocer al nuevo gobernador Festo y el rey Agripa, conocido como Herodes Agripa y Marco Julio Agripa. Y con Berenice eran dos de los 4 hijos de Herodes Agripa y nietos de Herodes el Grande. Aunque Agripa II, o sea, el hijo de nunca gobernó sobre el principal territorio judío de Judea, Samaria y Galilea, como lo había hecho su padre. O sea, Herodes fue gobernador de Judea, Galilea y Samaria. Son las 3 regiones que creó o que delimitó Roma. O sea, la tierra de Israel, lo que algunas fue Israel, se convirtió en la tierra de Judea, de Galilea y de Samaria, yendo hacia el norte. Luego vendría Siria. Este Herodes es el que gobernó esas tres zonas en su momento. Luego muere y ya esto se reparte. Vienen las tetrarquías. Em, entonces dice que nunca reinó sobre todo ese territorio, como lo ha hecho su padre. Algunos lo consideraban el rey de los judíos porque tenía autoridad para designar y remover a los sumos sacerdotes. ¿Cómo la ven? Bien, ven ¿cómo se llama esto? La estrategia de los judíos siempre iban hasta los romanos, no solamente porque buscaban apelar a, a,
pues al poder de Roma, sino porque sí tenían alianzas. Y cuando dice que se quería congraciar los judíos con él o él con los judíos es porque necesitaban mantener ese tipo de alianzas. Al punto que estos mismos romanos, como Herodes, y de hecho así dicen, ¿no? Este es Yeshua, rey de los judíos, y ellos dicen, no, no tenemos más rey que al César, ¿cierto? Así que sí, en efecto, ellos sí aceptaban, o por lo menos de dientes para afuera, el gobierno de Roma. El caso es que este Herodes ponía y quitaba sacerdotes. Dos veces viuda, Berenice, junto con sus dos hijos Bereniciano e Hircano, vivía con su hermano con quien nunca se casó. Continuamente circulaban rumores de una relación incestuosa entre ambos. Años después, Berenice se convirtió en la amante de Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Em, Tito quería casarse con ella, pero casarse con una judía habría sido socialmente inaceptable. Cuando se convirtió en emperador, perdón, en el 79, abandonó su relación con ella. Esta Berenice. Dice aquí otro comentario. Ella y su hermana mayor Drusila eran hijas de Herodes, famosas por su inmoralidad. Bien. Entonces ahí como para que veamos un poquito estos perfiles, de los cuales si se consulta en internet, no, pues no hay tanta información disponible o no la encontré. Deben haber, claro, libros y mucha información, pero no es como que buscaste el personaje y te salió la enciclopedia sobre él, no. Continuemos. 27, ¿cierto? 26, capítulo 26. ¿Sí? ¿O que en el versículo 22? Mañana, bueno, sí. Versículo 22, perdóneme. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre, sí. Y él dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, Augusto, allí te mando a un hombre que... Espérate, lo mando para que lo escuches porque ni siquiera yo entiendo por qué está en estos trámites. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Increíble, ¿no? Lo que es más increíble aún, o sea, a mí me parece esto impresionante, es que Pablo haya pasado a ser conocido por los primeros gobernadores romanos sin una razón. O sea, imagínese. Es que no tiene, o sea, ¿qué tan probable es esto? El contexto de eso es tan preciso que solamente en esa forma en como Pablo ha tenido que ir apelando a eso, a sus derechos romanos, es que ha sido posible algo como esto, como tan curioso, ¿no? Pero sí, y ver eso, que no, que tenga que escalar tanto entre el mundo romano, teniendo en cuenta que eso era como en el buen sentido, como la maleza en el campo, ¿no? Basta que tuviese un poquito, fueron brota en un montón. Ese mensaje que está dando Pablo entre los romanos iba a ser, iba a ser muy importante en el futuro. No de la manera que uno esperaría, pero el caso es que esta misma Roma, que le estaba protegiendo, termina convirtiéndose de una u otra manera en, en su primer expositor, ¿no? La Iglesia Católica, casi que es el primer expositor de Pablo en el mundo. Es impresionante, eso es independientemente de la manera en que lo ha hecho y con los motivos que haya sido, pero lo que es lo que llaman cartas paulinas y en el mundo católico Pablo tiene un lugar, unos privilegios muy, muy, muy importantes. Pero insisto, es muy curioso la manera en que pasa esto.
Es donde vemos cómo la escritura dice cuán grande es la sabiduría del Señor y cómo hace cosas impensables. Pablo no tuvo que ir como muchos, ¿cómo hace el mundo hoy para llamar la atención? Una mujer que hace, va y se levanta la blusa y muestra sus pechos y dice no al aborto o no a la matanza de los animales. ¿Y por qué se levanta los pechos? Para que la miren. O sea, uno entiende, quiere llamar la atención, ¿cierto? Pero Pablo no estaba ya levantándose la sotana, ¿cierto? Y no quiere decir que las mujeres que hacen esto no tenga valor su queja. Claro que todo en esta vida tiene un valor. Lo que quiero decir es que ellas tienen que llegar a eso, en muchos casos, para ser oídas. No quiero decir con esto nada más que eso. Tienen que llegar a unos puntos donde dicen, pues que el mundo nos escuche, como sea. Muchas van hasta se untan de sangre, hacen muchas cosas, o los animalistas. eh, sin decir más sobre ese asunto, quiero demostrar cómo se convierte en un movimiento que tiene que haber mucha gente y tiene que ser muy insistente para que genere algún eco y de repente lleguen esos momentos de modificación de leyes o cosas de lo que ellos estén pidiendo. Pero toma mucho tiempo y aún así muchas veces se termina también apaciguando y se va. Pero que un hombre sin solicitarlo termine donde el César, el gobernador de todo lo que era Roma, sin pedírselo, sin tener nada que ver en esto Roma, al punto que sí, pues yo ni sé qué, le voy a mandar una carta al César que ni sé qué escribirle. Es que de verdad que es desconcertante, es muy curioso esto, ¿no? No sé ni qué decirle que por qué él va para allá. Voy a mandarle un preso, pero no sé qué decirle por qué va para allá. Lo que hasta aquí podemos ver es que es un caso curioso, incluso para los jueces. Pero ¿qué es entonces el cuento? ¿Para qué me va a mandar? ¿Por qué ellos quieren matarlo a toda costa? Debe haber algo más, que entonces se genera la sensación de escucharlo. No parece un loco. A los locos no los buscan para matarlos. Los dejan ir. Pero si hay tanta insistencia para matarlos, porque él tiene, si es por algo que ha hecho, pues a ver qué es. ¿Qué es tan importante como para que quieran matarlo a toda costa, insistentemente, sin dilaciones? Entonces, si lo vemos desde esa óptica, otra vez insisto, ¿cuánta sabiduría del Altísimo? Porque Pablo no se propuso eso. Él le dijo, bueno, voy a dejar que me cojan y así empezaré a escalar. Él fue anunciado por un profeta, ¿no? ¿Cómo se acuerda del nombre de ese profeta? Yo tampoco. Es el profeta que se menciona aquí en el capítulo 22, creo. Se me olvidó el nombre. Pero si me ayudan a buscarlo ahí, por favor. Que eso es antes de que él llegue a Jerusalén. Ágabo, ¿cierto? Creo que era Ágabo, sí. De Ágabo, el profeta, que dijo que él cogió una tira, sí, una tira de Pablo y se amarró las manos y los pies y dijo, de quien sea esto, este hombre será atado y será enviado hasta los gentiles, hasta Roma. Él dijo algo así. Si me ayudan a buscar esa cita, que eso es en el capítulo 20 o 21. Eso creo que es en la despedida de Pablo ahí en Mileto. Dime, Ágabo, ¿y te acuerdas el verso? 21:10. 21:10, allí dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, le entregarán en manos de los gentiles. ¿Listo? Eso que fue profetizado, pasó. Pablo termina siendo llevado hasta Roma. Entonces, 26, capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Para entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y empieza así.
Me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Debió ser muy, muy chévere ver a Pablo hablar. Por todo lo que hemos visto de lo que es su perfil como ser humano, se nota que es un tipo muy culto, muy elocuente, muy sabio y muy inteligente, ¿no? Eh, yo soy de esas personas, o no sé si hayan muchas, pero yo disfruto ver gente inteligente hablar. O sea, a mí me gusta ver, no sé, documentales, debates, eh, gente que tenga esa fama, no solo la fama, que tú ves que tan chévere lo que dice y cómo lo expresa, ta, ta. Al parecer Pablo tenía también este talento de parte del Señor de saber expresar. Un hombre que sabe dirigirse, sabe en qué lugar está, en qué momento, cómo comportarse según la ocasión delante de, en este caso de Agripa, ¿cierto? Y porque las costumbres también varían entre, también no, es lo que más varía entre un pueblo y otro. Y seguramente el comportamiento judío, griego, romano variaba también. El caso es que él sabía y dice, me siento dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vamos a ver. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ya hemos narrado varias veces porque Pablo, y es chévere que los hechos exponen cada uno de los momentos, ¿no? En que ha hablado y que ha dicho, por lo menos un gran resumen de lo que ha dicho. Y eso nos ayuda también a conocer la historia real o sea, la historia de Pablo contada por él mismo, y algunos datos muy valiosos que ya en la suma de la historia pues nos ayudan a entender muchas más cosas. El caso es que él dice, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, ellos me conocen. Ellos que están peleando contra mí, me conocen desde niño. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Se también le dice, pues, tenme paciencia. Tú conoces cómo es el mundo judío. Pues yo nací y crecí ahí. Y estos me conocen desde allá. No soy un tipo nuevo, me conocen. Y saben, también pueden testificarlo, incluso ellos, si les preguntas, a menos de que quieran mentirlo. Pero viví de la manera más rigurosa del judaísmo. O sea, yo no era cualquier judío ni cualquier maestro. No, yo era de los más ortodoxos, ¿no? Y yo conozco, pues, en esta época, no, yo creo que ha cambiado muchísimo, mucho, mucho el judaísmo, por supuesto, pero sí sé que puede ser un reflejo de lo que fue en aquellas épocas. Ahorita un judío ultra ortodoxo es impresionante el estilo de vida que llevan. Muy diferente al de un judío ortodoxo y este muy diferente al de un judío laico y este, etcétera. Un judío ultra ortodoxo tiene una vida demasiado rigurosa y disciplinada y demasiado enmarcada en una forma de vida, de tal manera que todos lo hacen demasiado, muy, muy parecido en lo que es cómo vivir. Eh, Así que si él vivía en la manera más rigurosa, sería alguna forma judía ultra ortodoxa. Pensemos en que él iba a buscar, porque así pensaban en ese momento, ¿no? Que eso sería lo correcto. Porque, insisto, el judaísmo ultra ortodoxo descalificaría por completo esta conducta de Pablo. Por eso no se parece. Pero para en ese momento era Pablo seguramente, quizás, am, antes de volverse al camino de Yeshua, seguramente era tenido como un tipo muy respetado entre este judaísmo ultraortodoxo, porque era de los que iba hasta allá y buscaba a los hermanos, ¿cómo es que le llamarían ellos? Apóstatas, y los sacaba, incluso para llevarlos a la muerte. Entonces, era un judaísmo mucho más extremo, mucho más autoritario, ¿cierto? Ahorita no.
De hecho, los judíos ultraortodoxos son muy eh, pacíficos en muchos aspectos, viven una vida muy en su comunidad y el recurso de las manos o la fuerza lo desaprueban por completo eh, en este sentido, ¿no? Y es que han estado sometidos por muchos años ya con muchas naciones y con los mismos árabes hoy en día, o pueblo musulmán más bien, perdón, em, palestinos, en su propia nación tendrían que estarse matando todos los días. Y la verdad es que es al contrario, ellos mueren muy seguido, porque los mismos vecinos palestinos sí tienen una conducta mucho más violenta, quizás más parecida a esta, a la de los que, ¿se acuerdan del nombre que tenían aquí muchos grupos judíos? Y eran los, ay, se me olvidó, los celotes, ¿cierto? Que eran unos que estaban dispuestos a ir a las armas, si era la forma de tener su propia libertad y su espacio y sus derechos, etcétera. Entonces, como vemos, sí, claro, ahorita tú no puedes decir que un ortodoxo es lo mismo que un fariseo o que un saduceo, no. Claro, tienen muchas cosas de origen similares, pero el mismo judaísmo ha evolucionado de una manera importantísima y lo que es hoy día judaizar es muy diferente a lo que fue en esa época. Es más, si uno de estos fariseos de esta época escuchara a un fariseo de hoy en día, no sé qué pensarían, dicen, "Ush, ¿qué pasó?" Y los de hoy, escuchándolos a ellos dirían, ¿y esto qué es? Seguramente, pienso yo, porque el judaísmo es una forma de vida, una religión muy evolutiva. En algunas cosas, en otras es demasiado arraigada, en otras trasciende mucho justamente porque ellos constantemente tienen nuevos comentarios que les ayudan a ver la vida desde otras perspectivas. Eso es algo positivo. Pero lo que quiero decirles es que lo que es ser ultra ortodoxo u ortodoxo en esa época no es lo mismo que hoy. ¿Listo? Para lo que fuera Pablo, era un tipo que estaba dispuesto a las últimas instancias contar de defender sus creencias. Entonces dice que él lo hacía de esa manera, ¿no? Ay, ay, ay. Dice, viví fariseo, ¿no? Versículo 6. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres. Si quieres, haz un cortecito ahí, un segundito. Versículo 6 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Yahweh a nuestros padres, su llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim, a Dios, de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, y Pablo, pues, es que estos de esos, pues, yo digo, como de esos debates donde uno dice, ay, qué chévere, me comiendo me inspira, no por lo que obviamente lo estaba pasando muy mal, no disfrutando lo que estaba pasando mal, sino escuchando la defensa. Y como con argumentos de un peso eh, magistral, ¿cierto? Porque eso es argumentar bien un asunto. Dice, pues, la verdad, estos me están llevando a la muerte incluso por la esperanza de toda la nación, la de ellos, la de sus hijos, la de los míos, bueno, no sé, Pablo tenía hijos, pero la de los que hubiese tenido, la de los antiguos, la de los ancianos, la de los ancestros muertos, dice, la esperanza que hizo Elohim a nuestros padres, su llamado a juicio. ¿De qué esperanza está hablando? Porque lo que desde donde él aborda este asunto es, ellos me juzgan porque estoy hablando de la resurrección. Vamos a ver cómo, porque nosotros diríamos no. ¿Cuál era la pelea principal de Pablo contra de los ¿cómo se llaman ellos? Líderes judíos contra Pablo. ¿Qué es lo que le acusaban? De que él trastornaba la ley a la nación y que hablaba de un tal Yeshua. Pero Pablo en los diferentes textos, ¿no?
ha hablado desde que, o ha puesto como un tema fundamental, aunque no lo mencionen los judíos, sino él, el asunto de la resurrección. De tal manera que él, en este pequeño momento, diríamos que él está concluyendo o está llevando todo a un asunto y es, ellos no me pelean que yo hable de Yeshua, pelean que yo lo siga manifestando como un Dios vivo, como alguien que está vivo. Realmente ese es entonces el problema. ¿Por qué? Porque ellos y yo tenemos la misma esperanza. Promesa entonces dice 7 cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus. Entonces dice, hay una esperanza de nuestro pueblo que el Señor hizo y que toda la nación esperamos. Sirviendo a Dios constantemente por esta esperanza, soy acusado. Se juzga entre ustedes cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Vamos a ver cómo continúa. Entonces él dice, me pelean por la esperanza de nuestra nación. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces, como les decía, esto es lo que él llama una forma muy rigurosa de judaísmo. Si bien esto no es la práctica judía, y ellos estaban viendo un momento nuevo, ¿no? No es que los judíos se lo pasaban persiguiendo pues a la gente, no. Era la primera vez que una posición diferente al judaísmo tenía tanta influencia en la gente. Así que la reacción de estos fue la persecución. Si bien ellos no eran del todo pues como perseguidores, sí tenían una forma de judaísmo muy inmisericordia, ¿no? Poco piadoso, poco amoroso con el prójimo. De hecho, fue la mayor crítica de Yeshua contra ellos. No existe el amor. Entonces, para ustedes solo existe una ponderación donde ustedes son los grandes, son el mayor ejemplo, etcétera, y el hermano es allá la basura. Ese es el diagrama que demostró Yeshua sobre los fariseos de la época. Y su rigurosidad era esa, ser excelentes a su manera, ser los mejores a su manera, tener el ser vistos como eso, ¿no? Una manera muy, digamos que hipócrita, más allá de juzgar a los judíos como tal, que obviamente no es la idea. Es ver a través de la historia y pensar cómo eso es una forma de religión, no del judaísmo, de todas las religiones. Una forma de religión. Es más, es la forma de religión más enseñada. Más allá de los mandamientos, de la del amor y de todo esto, es seguir viendo al hombre como un individuo que está ajeno a su prójimo, y él es el que tiene que ser bendecido y tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que curarse, pero tiene que ser el primero. Y hoy en día escucho mucho, y no es que esté mal, el problema es ponerse uno por delante de los demás. Ese es el grave error que hoy en día la religión trata de, incluso hoy en día, de hacer con el mundo, ¿no? Y es hacerle ver como, una promesa sobre Dios te va a dar, te va a compensar, te va a sanar, te va, y te infla tanto que luego cuando ves que no recibes nada de eso o muy poco, pues te desinflas, renuncias. Así que hay muchas, y todo esto también ha evolucionado en algunas cosas para manera positiva, ¿no? En muchas otras para negativa. Pero quiere decir es esto, que la forma de religión judía de esa época era muy dura y buscaba eh, de sus seguidores una sujeción a la autoridad, de tal manera que la pirámide era muy importante, ¿no? Es decir, la voz de un rabí, ¿no? Que se llama, un grande, un raf. Este término hebreo, ¿no? De rabí es mi grande, es donde te reconocen como que eres mayor. Entonces siempre como, claro, es una persona sabia, pero lo exageras, lo quieres que el mundo lo sepa. Así que esa rigurosidad donde se apela a la sabiduría también se puede convertir en arrogancia.
Él dice, yo seguía ese camino y también me fui súper hostil con todos los santos de Yeshua. Los que también, de hecho, ellos seguían esta esperanza que yo sigo ahora. Y ellos murieron por esa esperanza. Ocupado en esto, versículo 12, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra la aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles también a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mensaje muy contundente, claro, pero eh, difícil de digerir. ¿Cuál es el mensaje? Pues que se le apareció un hombre que está muerto. ¿Muerto? Bueno, a los ojos de los judíos, ¿no? Yeshua estaba más que vivo. Yeshua era la vida misma y se le había aparecido a un judío. ¿Qué hacía este judío? Perseguir buscando que no muriera la esperanza de Israel. Pues si estaba haciendo todo mal, aparentemente lo hacía por una buena causa, pero no. La buena causa era la que Yeshua ahora le iba a encomendar. Le dice, yo te escogí para que me seas testigo. ¿Testigo dónde? En las prisiones. Y cuando te atrapen tus hermanos y cuando te manden con los romanos, tú vas a exponer mi nombre ante el mundo de la manera que no esperas y que no quieres. ¿Para qué? Para que ellos se conviertan a la luz, para que tengan libertad y tengan la fe que es en mí, para el perdón de pecados y herencia entre los santos. O sea, Pablo le está diciendo a un romano, le está diciendo, Pablo, le está diciendo, yo estoy acá por ti. Estoy acá por ti, por este público y por estos judíos también. Y por toda esta Roma, yo estoy aquí. Y ellos me acusan y tú ni siquiera sabes por qué estoy acá. Estoy porque Yeshua me dijo que yo vendría hasta aquí. ¿Para qué? Para que se te alumbre, tus tinieblas sean alumbradas y puedas encontrar perdón de tus pecados por medio de este Yeshua a quien yo predico, quien se me apareció, quien es un judío. Entonces hasta ahí Pablo, yo creo que el mensaje a este romano sí era nuevo. Ahorita uno está acostumbrado a este mensaje, claro, lleva muchos siglos, ya milenios, no, siglos más que todo, y un par de casi, no, sí, se cumplen 2 milenios, ¿no? Sí. Hablándolo es mucho tiempo. Para nuestra sociedad es súper común, al punto que no solamente esta figura es religiosa, sino también es una figura que trasciende en la cultura, en el cine, en los libros, en todo. Es decir, las películas tienen que ver con esto. Ahí está Superman, quien es el Hijo de Dios, que viene a la Tierra para salvarla, siendo un hombre bueno, ¿no? Esa figura está en todo el cine, está en mucho. Así que no es ajena a la humanidad. Es normal ver a una persona con una camándula, es normal ver una cruz en las iglesias, en las puertas, en los cuadros de las casas, en tantísimos lugares que aunque uno no conozca el cristianismo, lo conoce. Que aunque uno nunca haya oído hablar de Yeshua, lo ha oído. Todas las tumbas tienen cruces, etcétera. Es un mensaje tan arraigado en el mundo oriental, occidental y oriental, que la historia no nos suena ajena. Pero cuando es la primera vez que la oyes, créanme que es un mensaje completamente impactante, porque no es una historia que tenga un comparativo igual en la historia antigua. O sea, esto que estás oyendo este romano de Pablo realmente era un mensaje nuevo. Era un evangelio, un nuevo mensaje, nuevo, nuevo. Porque una religión llamada judaísmo
Estaba abriendo sus puertas por completo al conocimiento del Dios de Abraham, al mundo. No el judaísmo en el sentido religioso, sino lo que venía de los judíos, del pueblo hebreo. Acusar al judaísmo es una completa torpeza, porque el judaísmo es como acusar al cristianismo, es otra torpeza. ¿Por qué? Porque el término judaísmo o cristianismo son tan amplios que pues en el mismo costal hay un montón de propósito y también un montón pues de cosas muy reprochables, muy. Pues el mismo camino que ellos perseguían se llama, de acuerdo a las escrituras, ¿no? Que dice una secta judía, o sea que era judaísmo también. El cristianismo realmente es una secta judía. Y el cristianismo también, con todas sus formas, con todos sus pecados y con todo lo que ha sido, también tiene tantísimas virtudes en lo que el Señor permitió, que otras decimos, vaya, qué sabiduría tiene el Señor para hacer lo que hace. Así que meter todo en un solo costal y a lo Papá Noel mandárselo al hombro y pensar que ahí está todo metido, eso es carreta. Es bonita por eso la historia, por eso, no sé, encuentra todos estas diferencias, los paradigmas y todo, y descubres que hay un camino puro, un camino bueno, del cual dice Pablo, yo era perseguidor de ese camino, pero me he vuelto a ese camino. Así que por causa tuya, le dice, oh rey Agripa, estoy acá. ¿Cómo la ves? ¿Tú piensas que estás mirando que vas a juzgar de mí? Pues Yeshua me dijo que vendría aquí contigo. ¿Cómo la ves? Para hacer que tú veas, para hacer, no de mi vida. Pablo, ¿qué le importaba que Agripa lo aprobara o no? A él no le importa eso. Es que tú conozcas a este que se me presentó a mí por causa de ti y de tu pueblo. Para que tengas un lugar en medio de los santos de Israel. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vea cómo se predica, ¿no? En el libro del predicador que estamos armando con todas estas prédicas de hechos, hemos visto muchas cosas que pareciera que no debe tener un predicador, pero son lo que primero ha mencionado Pablo, que es como ha hecho sus misiones, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? De acuerdo a este pasaje, ¿no? ¿Qué hace? Dice a los judíos y gentiles que se arrepientan y se conviertan. ¿Cuál es el, mm, la herramienta principal o el propósito principal de la predicación de este judaísmo cristiano original? No, nada que ver con el de hoy. Así como les dije, así como un judío ultraortodoxo de esa época no se compara al de hoy en día, tampoco pensemos que el término judaísmo o cristianismo tiene algo, bueno, tenga mucho que ver con este. La verdad es que difieren tanto, que entre ellos mismos el judaísmo y el cristianismo se tienen un odio impresionante en muchas formas de lo que son. Se tienen se repelen, ¿no? Como agua y aceite, pero si yo les dijese que lo que está hablando Pablo es de un judaísmo cristiano, en los términos actuales, que para su momento se llamaría la esperanza de Israel. ¿Qué es lo judío de esto? Israel, y que Yeshua es judío, y que los principios y todo es judío, claro, judaísmo. ¿Qué es cristiano? Pues que es el Cristo, que es Yeshua, que es su camino, un judaísmo cristiano, ¿cómo la ve? Hoy en día le llaman a esto mesianismo, y también difiere mucho de esto en muchas comunidades. Bueno, ¿de qué se trata? De pensar que unas son mejor, algunas sectas, dogmas, religiones son mejores que otras. No, se trata de identificar si mi creencia, sea cual sea, es conforme a las escrituras. Ese es el gran propósito. Porque hacemos estudios todos los días para creernos los mejores, para llenar de publicaciones YouTube y empezar a generar plata. El propósito es pues que podamos hacer una reflexión honesta y sincera de nuestro camino.
¿Es conforme a las escrituras? ¿Es verdadero? ¿Es justo? ¿Es aprobado por Yahweh? ¿O es falso? ¿Es engañador? ¿Tiene otros propósitos e intenciones? ¿Es egoísta? Descubrámoslo, mis hermanos, siendo honestos, para ver y reconocer si nuestra creencia no es conforme a la escritura. ¿Qué deberías tener como base nuestra creencia? Arrepentimiento y conversión. ¿Qué es arrepentimiento y conversión? Ya de entrada en estos dos conceptos que se supone son comunes y son predicados, cuando los definamos ahorita, nos vamos a dar cuenta que quizás no son tan comunes o no los hemos aprendido así. El arrepentimiento consiste en un reconocimiento de algo en lo que yo he fallado. ¿Cómo sé que he fallado? A ese fallo se le llama pecado. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Qué es el pecado? Primera Juan dice que el pecado es pues la transgresión de la ley. Cuando empezamos a definir las cosas, pues nos damos cuenta que como que no las teníamos tan así. Hasta aquí no he dicho mayor cosa, pero cuando lo profundizamos les va a decir que sí y que así no lo hemos aprendido. La transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Pues la Torah, la ley. La transgresión de la ley es pecado, sí. Entonces, ¿en cuánto hemos pecado? En todo, casi que en todo, en mucho. El arrepentimiento, ¿qué es? Es el reconocer que he transgredido la ley. ¿Pero qué es la ley? La palabra de Dios. ¿Cuál? La Torá, los mandamientos, sus palabras son de Él. Las que Él dijo a Moisés, escríbelas. Esa es la ley en toda la Biblia, en toda la historia. La transgresión, el desviarnos de ese camino se llama pecado. Y para el pecado entonces que viene la opción de el arrepentimiento, es decir, hay oportunidad, arrepiéntete, ¿no? Si quieres acceder a la esperanza, a la oportunidad, tienes que por lo menos tener el deseo de acceder a ella. Eso se llama arrepentimiento. Pero tú puedes arrepentirte de algo que sabes que te equivocaste. Es muy difícil no arrepentirse, perdón, es muy difícil, sí, arrepentirse de algo que uno no sabe en lo que ha fallado. Eso se llama ingenuidad, ¿cierto? Ignorancia. Así que para arrepentirse hay que conocer la infracción. Ese es el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la Biblia. El estudio bíblico tiene como propósito eso, aprender a conocer el pecado. Es curioso, pues no conocer el pecado como tal, conocer la justicia, para que cuando no la cometas, entonces conoces que pecaste. Es que son dos cosas que están relacionadas. La justicia y la injusticia, el pecado y perdón, la transgresión y la obediencia, la vida y la muerte, la bendición y la maldición están completamente arraigadas en un punto donde cada una de esas dos, como antónimos, cogen caminos diferentes, ¿no? Aquí está el punto, un eje. Ese eje se llama la ley. Ese eje te indica lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la esperanza y la condenación. Todo te lo indica ahí. Así que cuando conoces ese punto medio ya conoces los dos planos, ¿no? Es como caminar entre las montañas, sobre las montañas, perdón, conoces todo el paisaje. Así que, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique, ¿no? La predicación, el mensaje del arrepentimiento es vuélvete de tu mal camino, regresa del camino mal en que estás, conviértete. Ah, bueno, entonces el arrepentimiento. ¿La conversión qué es? Pues tomar la decisión. La conversión no es que te bautizaste, no es que ahora eres judío, cristiano, musulmán, mesiánico, protestante, eso no es conversión. O sea, sí es un tipo de conversión, claro, a ese dogma, pero no es la conversión de la que está hablando aquí. La conversión bíblica de la que se menciona acá es que tú robabas, ahora ya no robas, te convertiste. Pasaste de tener el título de ladrón a honesto. ¿Sí? Se convierte en una transformación. Pasaste de tener el título de fornicario a una persona fiel, justa, pura. Así que se abandona una forma de conducta que la ley dice que está mal
porque la reconoces y dices, ok, entonces yo he pecado, hay un arrepentimiento, y dices, no lo haré más, conversión. Entonces el que adulteraba ya no adultera, el que no guarda el Shabbat ahora lo guarda, el que odiaba a su hermano ahora le tiene amor y paciencia, el que em, mentía ya no lo hace más, etcétera, etcétera. ¿No sabes qué más poner ahí? Pues para eso está la ley, te indica qué es el pecado y dónde pecas, dónde está el punto de falla, ¿no? Es como la ley es en ese orden de ideas, entonces es un radar, ¿no? Estás caminando por un campo minado y te avientas a lo loco y pum, 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 ya no tienes piernas, no tienes nada y sigues intentando de arrastrarte. ¿No era mejor coger el radar y mirar dónde están las minas, identificarlas? Pues la Torah, la instrucción, lo más triste es que hay muchos que hasta les molesta el término Torah. Y yo digo, pero es que es como coger el radar y tirarlo. Y decir, no, pero ¿para qué me da eso? Yo qué voy a querer conocer la condenación. Si Dios me ha llamado a la vida, así que me avento y pum, tome su bombazo. No, la esperanza está justamente en el poder conocer la justicia. Y si tú decides no conocerla porque crees que la justicia es condenación, porque dices la ley es condenación, otra vez es como caminar por el borde de la montaña y solamente ver a uno de los precipicios y pensar que eso es todo el paisaje. ¿No era mejor haber visto todo? Haber visto para aquí y para allá y tomar la decisión. Porque si solo ves un lado y piensas que de eso se trata, pues es tu error, es tuyo. Es más, tristemente muchos ni siquiera se suben a ese punto de la montaña para ver a ambos lados. Se quedan en un solo lado, se casan con una idea. No es bíblico. Lo bíblico es mirar a ambos lados y tomar la decisión de seguir el camino que dijo Yeshua como era angosto. Que era angosto, difícil, pero ahí va, derechito hacia la vida. Así que em, eso es arrepentirse y convertirse. El mensaje de Juan Bautista, de Yeshua y de Pablo aquí, y siguen los apóstoles y deberíamos seguir hasta el día de hoy es que la gente que se arrepiente y se convierta. Es decir, deje sus malos actos y se convierta a unos buenos. Abandone su camino, su título de hombre malvado, mujer malvada, y se convierta en un hombre justo, una mujer justa. Pensarás que lo que tú haces no es malvado, no tenga ese título. Pregúntale a la Torah. No me compete a mí decirte por mi propio criterio si es bueno o malo lo que tú haces. Eso le compete al Señor porque Él ya lo ha dicho. Así que si tú le crees a Él y le das valor a lo que Él ha dicho, evalúa tus caminos conforme a su ley y sabrás si has pecado o no. Y si has pecado, pues ahí está la buena noticia. Reconócelo. Empecemos por ahí. Ten el valor de decir sí, he fallado. Porque si sigues diciendo que no, es porque no has visto aún al espejo y sigues mirando con los ojos cerrados, o sea, no estás viendo. Por causa de estos judíos, de esto los judíos prendiéndome en el templo. Ah, bueno, dice, convirtiéndose al Señor, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y bueno, y por último, ¿qué es una obra digna de arrepentimiento? Una obra digna de arrepentimiento es lo que hace el converso. Es decir, una obra digna de arrepentimiento es cuando tú em, logras hacer lo que antes no hacías, ¿no? O sea, ¿qué pasa si una persona miente y pide perdón? Bueno, de más que se le perdona, ¿cierto? Pero si sigue mintiendo y sigue pidiendo perdón, y si sigue mintiendo y pidiendo perdón, pues como que uno dice, pues, mejor no. Pues deja así, vaya y siga mintiendo y qué más. Pecar, rezar, empatar. Pero ¿qué pasa cuando pecas, te excusaste y dejaste de hacerlo? O por lo menos te esfuerzas demasiado y es evidente. Pues es una obra digna del arrepentimiento. Es decir, es acorde, tiene sentido y no es un pecar, rezar y empatar, sino hay un esfuerzo por el poder del mismo Dios, pues Él te ha concedido esa libertad. ¿La libertad de qué? De escoger lo bueno. Aquí está el camino bueno, escógelo. Los romanos no lo conocían, o no a la manera de Pablo ni de los judíos. Seguro que no. Que se les abran los ojos a conocer el bien. Decirle, ustedes han visto todo el tiempo este lado de la montaña. De hecho, ni sabían que había montaña, han andado a ciegas. Y por lo que hay en su corazón, que también una demostración de que la ley está en el corazón del hombre, han escogido bien y muchas veces mal. Pero, ¿qué pasa si lo llevamos como en alas de águila y ven el mundo como es? Pues hay amor de Dios en eso. Entonces le dice eso Pablo, pues ahora este conocimiento del bien y el mal va a ser abierto a ustedes también
para que salgan de sus tinieblas y puedan hacer obras dignas de arrepentimiento y reciban perdón por este Yeshua a quienes mataron, pero que está vivo. Así que dice 22:1, por causa de esto los judíos prendiéndole en el templo intentaron matarme. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces Pablo dice, pues yo no he hecho más que anunciar lo que los profetas y el mismo Moisés dijo. Así que me acusan de una manera errada. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías. Ya el tiempo no nos da para ir allí, pero en el estudio que tenemos en nuestro canal del libro de Isaías, capítulo 42 y capítulo 49, se los recomiendo mucho. Allí muestra cómo Isaías anunciaba sobre justamente de esto, del Mesías de Israel. ¿Y qué anunciaba de él? Es importante entonces que lo estudiemos. Solamente voy a mencionar lo que dice el verso, pero ya el estudio del capítulo y el por qué, pues se los dejo de tarea. El capítulo 42, entonces, versículo 6 dice: Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Capítulo 42 es capítulo acerca del Mesías muy, muy importante. Es uno de los principales capítulos que profetizaron acerca de Yeshua, para que lo estudiemos. Y el 49:6 dice, dice el capítulo 49:6. Dice el Señor: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postre de la tierra. Esto es de lo que está diciendo Pablo. Pues esta es la esperanza de mi pueblo y del mundo. No sé por qué me acusan para matarme. Qué malo les he dicho. Les he anunciado que vuelvan de su mal camino, que vengan a una forma justa conforme a la ley de vivir. Lo que ha dicho Moisés y los profetas lo he anunciado y me buscan para matar. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. O sea, esta es una excusa típica de a la gente cuando no le gusta, cuando se siente confrontada, ¿no? Y es, qué arrogante eres, ¿no? Es un arrogante y, claro, se jacta mucho de lo que dice, pero es un loco, estás delirando. Y esta es una de las excusas más comunes cuando una persona no da la talla en un debate. Esto yo lo he visto en diferentes escenarios de hombres brillantes. Cuando no tienes la manera de sustentar tu crítica o tu eh, antítesis de lo que él dice, es más fácil decir: es que es un arrogante. Cree que es muy inteligente. Cree que es muy sabio por lo que dice. Estás loco, Pablo. Te has vuelto loco por lo mucho que has estudiado. Él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo, de quien también hablo con confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Recordemos que este rey Agripa era descendiente de Herodes. ¿Quién era? Rey de los judíos. Herodes aparentemente, sí, creo que él no era judío del todo, él era idumeo, es decir, em, idumeo es ¿cómo es que se llama este? El hermano de Jacob, de Esaú, lo que sería Edom, pero si no estoy mal, la mamá de él era judía, o sea, él era judío por sangre, pero él nació entre los idumeos, si no estoy mal. El caso es que sí, están muy, muy compenetrados con el mundo judío, total. Pues él decía: pues yo soy rey de los judíos. Eh, Así que él dice: pues yo sé,
Y este es el nieto. Él no estaba... y el padre de él también había sido gobernador de Judea. O sea, ellos conocían la historia de los judíos y conocían sus creencias. Él dice, pues, yo sé que tú crees en lo que dijeron los profetas, ¿o no? Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Claro, él dice, pues yo conozco y sé de la esperanza del pueblo. O sea, me estás persuadiendo. Lo que has dicho tiene mucho sentido. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Está bonito lo que dice. Y dice, ojalá que fuera así, pero no solo tú, sino todos ustedes me acompañaran en esto. No quiero estar solo en esto. Es la esperanza de mi pueblo y solamente encuentro cadenas atándome, no me dejan como dicen por ahí, ni ayuda ni colabora, ¿no? Ni ayuda ni dejan. ¿Cómo es que dicen? Ni ayudan ni dejan, sí. Ni hacen ni dejan hacer. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Dice, pues, es que él ya se metió ahora, él mismo se puso a apelar al César, ahora no podemos pasar la ley, las leyes están para cumplirlas. Si no fuera por eso, con lo que nos dijo, pues ya le habríamos dado libertad. Pero como les decía, vea la sabiduría del Señor que, como dice, que se inventa unas excusas para dejarlo ahí metido. Pues ya le había dicho, ¿a ti te gusta perseguir gente? Pues ven y te voy a hacer que te persigan, pero para que anuncies mi nombre. Hermoso, porque Pablo, igual también ya vamos a ver en otros pasajes, se sentía honrado de esto. Honrado de ser él quien tuviese que llevar en su vida y en sus penurias el nombre de Yeshua de esa manera, ¿no? No fue del tipo libre, con una gran influencia, no, era un tipo odiado por muchos, teniendo que vivir entre las sombras, pero también a veces salir a flote y que todo el mundo le lastimara, le apedreara. Fue una vida muy tortuosa, pero con un fruto, ¡ja! Con unos exitazos bailables impresionantes que tuvo Pablo con su historia y con lo que el Señor le hizo vivir. Así que la gloria es del Señor. La gloria es de Él, porque Él es el que... Tú nunca sabes por qué vives lo que vives y para qué te toca vivir lo que te tocó vivir y qué con ello. Pero sí sé que como Pablo puedes aprender a tornar tu vida en lo que parece un despropósito y una tristeza y dolor y lo que sea, puedes tornarlo en algo positivo. El Señor permita, Dios quiera, como dice Pablo, que no solamente nuestra vida sea muchos sufrimientos, sino que nuestra vida en sus sufrimientos sea luz para el mundo. Linda noche para todos, el Señor los bendiga. No olvidemos las palabras de Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Mashiach, nuestro Rey. Es nuestro Rey. Las palabras que dijo, si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Linda noche para todos, bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba,
Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech